Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa de La Nostra Gent, en este 13 de julio del año 2015, y estamos en pleno verano. Mucha gente afortunadamente ha podido conseguir un contrato de trabajo. Son, por desgracia, muchas las miles de personas en toda la comarca que no tienen esa posibilidad de disfrutar de un puesto que les garantice y les tranquilice en su devenir, en su día a día. Y por eso es importante que también abordemos con nuestro abogado José Ignacio Galván, que saben ustedes nos ha estado orientando en el asunto de las hipotecas, de los préstamos hipotecarios de manera magistral. Hoy le hemos pedido que hablemos de contratos, porque ojalá esa tendencia que se nos dice y se nos cuenta por parte del gobierno, también la ilusión que genera un poco el cambio político, ¿no?, que hemos tenido, más lo que nos dice desde el Fondo Monetario Internacional y las instituciones estas europeas y mundiales de que vamos a ser uno de los países que más vamos a crecer en el próximo año 2016 y sobre todo en este año 2015, pues ojalá podamos encontrar un contrato, podamos salir todos adelante. Y por ello, hoy le hemos pedido a José Ignacio que habláramos de ello. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el verano? Bueno, con mucho calor, como todos, me imagino, pero bien. Claro, pero no podemos esperar que nieve en estos momentos. No, la verdad es que no. Está haciendo el tiempo que corresponde. Quizá un poquito más, pero... Oye, y hablando de corresponder, ¿qué corresponde saber? ¿Qué es lo que debemos saber a la hora de firmar un contrato? Porque nos ofrecen un trabajo, hay que firmar un contrato, normalmente nos lo ponen encima de la mesa y quieren que lo firmemos en ese momento. ¿Qué conviene saber antes de estampar esa firma? Bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo contigo, lo primero, en que ya el mero hecho de tener un contrato de trabajo, pues casi es un privilegio, en día por desgracia. Hoy en día sí. Con lo cual, si se presenta la oportunidad de ser contratado o de formar parte de una empresa, por medio de un contrato de trabajo, pues, en fin, tampoco se pueden poner muchas pegas, ¿no? Pero sí hay unos conocimientos o unos datos básicos que todo el mundo debe saber. Y voy a intentar transmitirlos de la forma más sencilla para que llegue a la mayor cantidad de público posible. El contrato de trabajo es un contrato que está fuertemente regulado por la ley. Es decir, que a diferencia de los contratos civiles o los contratos mercantiles, en los que lo que prima es la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que las partes pueden acordar prácticamente lo que quieran, en el contrato de trabajo no. En el contrato de trabajo, al estar fuertemente regulado por la ley, se requieren una serie de requisitos para poder contratar. Y la forma o los pactos que se incluyen en el contrato de trabajo vienen perfectamente regulados por la ley. Incluso se utilizan formularios expedidos por la Seguridad Social, por el INEM, para hacer los contratos de trabajo. Es decir, que los contratos no se redactan ex novo o por completo por parte del empresario o de los abogados que intervengan, etcétera, sino que se utilizan unos formularios que ya pone a disposición la Administración, a disposición de las empresas y los trabajadores. Importante es resaltar una serie de principios que, a pesar de ser un contrato, como digo, muy normalizado, se aplican principios generales del derecho y específicos del derecho de trabajo. Decía un gran jurista, Alonso Lea, que los principios generales del derecho son los cimientos sobre los que se soporta el edificio jurídico. Es decir, que aunque nosotros los desconozcamos o los contratos ya sean formularios, se hayan convertido prácticamente en formularios, los principios siguen imperando y deben respetarse en todos los contratos que se firmen. Estos principios son que yo creo que va a llamar un poquito la atención al público porque normalmente no se conocen, ¿no? Por ejemplo, está el principio de la indisponibilidad. El principio de la indisponibilidad supone que el carácter irrenunciable de determinados derechos de los trabajadores. Por poner un ejemplo, las vacaciones. Los trabajadores tienen derecho a unos días de vacaciones.
se pueden tomar de forma continuada, de forma escalonada, en funciones del trabajo o de la disponibilidad, a la necesidad de trabajo. Pero tienen derecho a esos días de vacaciones. Aunque el trabajador renunciase a esas vacaciones, ese pacto que se tomaría con el empresario sería nulo de pleno derecho. Hay determinados derechos de los trabajadores que son indisponibles por parte de los trabajadores. Luego está el principio del favor de la duda, es decir, en caso de oscuridad o de confusión en un contrato o en una cláusula de un contrato, siempre se debe interpretar a favor del trabajador, que es lo que en derecho llamamos indubio pro operario. Está el de la primacía de la realidad, que también mucha gente no lo conoce y es un principio que se aplica continuamente por los tribunales, en este caso los juzgados de lo social. ¿Qué supone la primacía de la realidad? Que en caso de discordancia entre lo que uno está haciendo al trabajar y lo que se ha pactado en el contrato, siempre tendrá validez o se dará prioridad a lo que se está haciendo, a la realidad del trabajo que se está desempeñando. Cuando no coincide, muchas veces eso comporta aumentos de salario, etc. Y los jueces lo interpretan de esta manera. Finalmente hay un principio que es el de conservación del contrato de trabajo. Es un principio general del derecho, pero aplicable especialmente a las relaciones laborales. ¿Por qué? ¿O qué supone este principio? Este principio supone que aunque haya causas que determinen que pudieran determinar la finalización del contrato de trabajo por incumplimientos, etc., siempre se buscará la forma de que el contrato siga subsistente, siga vivo. ¿Por qué? Porque se entiende que el contrato de trabajo es una relación laboral, es una relación jurídica especial que debe protegerse. Y la finalización del contrato de trabajo siempre va a perjudicar más al que se entiende que es más débil, que es el trabajador, que a la empresa. Hablabas ahora mismo de esa coyuntura. Vamos a te voy a hacer una cuestión, porque yo no me ha quedado muy claro. Si hay discrepancia entre el empresario y el trabajador, porque el empresario y el trabajador pactan una cosa, pero el trabajador esté realizando, pongamos el caso, 2 horas o 3 horas más, porque se va incrementando, esa discrepancia, el juez, has dicho, que le da más valor a lo que se está haciendo, es decir, va a favor del trabajador en este caso. Por supuesto. Siempre. Por supuesto. Por ejemplo, imagínate, eso pasa mucho con lo que es la categoría profesional. Se contrata por una categoría profesional inferior, se refleja en el contrato una categoría profesional inferior. Eso pasa muchísimo. Claro, claro. Y sin embargo se prestan los servicios o se realiza el trabajo de una superior. En caso de que esto llegue a la mesa de un juzgado, ¿no? Lógicamente, a un tribunal de justicia, el juez va a dictar sentencia siempre a favor de la realidad. Es lo que llamo el principio de primacía de la realidad. Qué bueno. Eso mucha gente no lo conoce. Eso es importante. Y deberían conocerlo también perdona Pepe, los empresarios, no solo los trabajadores, sobre todo los pequeños. ¿Y esto cómo se demuestra? Es decir, ¿cómo le demuestras tú a un juez que tú eras oficial de primera o al revés, eras aprendiz y estabas haciendo el trabajo de oficial de primera? ¿Eso cómo se lo demuestras a un juez? Hombre, los juicios se ganan con pruebas, siempre. Por eso es complicado. Decimos los abogados, ¿no? Siempre es complicado. Y además, en el derecho, ¿no? En el derecho procesal, la carga de la prueba recae sobre el que alega determinadas cosas. En el derecho laboral también, aunque hay un principio, ¿no? En caso de duda, siempre a favor del trabajador, que se entiende que es la persona más débil de la relación, tiene que probar el trabajador esa... ¿Cómo? Pues hombre, normalmente suele acudirse a testimonios de compañeros de trabajo, normalmente se suelen aportar pues, o bien documentos o bien clientes, si son actuaciones comerciales o de trato al público, en fin, se van buscando un poco las pruebas, ¿no? Evidentemente, si el empresario, sobre todo el pequeño empresario, que es el que yo creo que necesita más asesoramiento, porque los grandes empresarios ya conocen todas
tienen un asesoramiento jurídico mucho más perfeccionado, con mejores especialistas, y entonces están debidamente asesorados. Pero el pequeño empresario muchas veces se pierde, ¿no? Claro. Y está también muy bien asesorado por técnicos especialistas de derecho laboral, como son graduados sociales, gestores, no necesariamente abogados, pero que están muy bien preparados también, ¿eh? Pero hay veces que, bueno, pues no consulta estas cosas, ¿no? con sus asesores. Y ese es el peligro de no conocer que en caso de discordancia entre la realidad y lo pactado en el contrato, que muchas veces puede ocurrir porque el trabajador haya ido aprendiendo también, ¿eh? Y bueno, pues en un momento requiera del empresario que se le suba un poco, que se le adapte la relación laboral o su contrato laboral a lo que está haciendo, ¿no? Todo esto yo siempre insistiré, Pepe, y siempre insistiré en el sentido de que creo en el derecho preventivo, no en el derecho, podemos decir, quirúrgico. Lo has dicho varias veces. Lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo, porque por la experiencia sé que muchos, el otro día hablábamos de temas muy graves, ¿no? Estos también hacen bastante mella, ¿eh? Es que tú fíjate, claro, José Ignacio... Si están bien asesoradas las partes... Es que hay una cosa, tú fíjate, ahora mismo, para mí es un drama lo que se está fraguando en este momento y que tendrá luz dentro de 20 o de 30 o de 40 años. Son esos contratos donde la gente que está desesperada acepta un contrato de 2 horas legales, pero trabaja 6 u 8 o 10 que no son legales, es decir, que está en el mercado negro, sí, pero que la gente a la desesperada está aceptando ese trabajo, esa cotización le va a llevar el día de mañana a no tener pensión, porque estás cotizando toda una semana para un día. Sí, por debajo 2 de horas, claro. Entonces, no es que la gente se piensa, o a lo mejor muchos creen, ¿no?, que por estar dado de alta, aunque sea con 1 hora, está cotizando para cobrar el día de mañana una pensión. No, evidentemente no. Y es un drama que luego la sociedad española tendrá que asumir el día de, aparte de que mucha gente, primero, la gente joven que está estudiando ahora y que no va a poder cotizar porque no va a llegar ni de coña, como se suele decir, a los 45 años o 40 años de cotización, porque es que no llega. Es decir, el reloj ya no le llega, siempre y cuando cotice todo desde el primer día que empiece a cotizar. No llega a los 40 o 45 años. Es un drama que luego se va a pagar con unas consecuencias que veremos. Yo pienso que yo ya no lo veré por mi edad, pero será una catástrofe a nivel social, porque tú no puedes luego tener unas bolsas de personas que no cobren absolutamente nada, porque en su día, ahora, cuando tiene que haber un contrato en regla, como tú nos estás marcando, con unas directrices ahí bien claritas, claro, y bien legisladas, pues no se está haciendo. Tienes toda la razón, toda. Es decir, tenemos que pensar que el derecho a percibir una pensión lo vamos generando mucho antes, claro, trabajando día a día. Entonces tienes toda la razón. También es verdad, por dar un poquito de luz a la gente. Y yo soy optimista siempre, que soy una persona optimista más no poder, pero veo lo que se está fraguando. La realidad también, ¿no? Pero también es verdad que las leyes se pueden modificar, se pueden suavizar y se pueden adaptar a los tiempos que ocurren. Sí hay una cosa que me gustaría resaltarte y que tiene que ver con este punto. Por favor. Importante. La ley, estas leyes, el estatuto, el derecho laboral está regulado fundamentalmente por el Estatuto de los Trabajadores. Y luego el Estatuto de los Trabajadores, como el derecho laboral es muy vivo, ha ido sufriendo, igual que pasa con lo penal, se tiene que adaptar a los modos de la sociedad y son leyes que tienen obligatoriamente que tener muchas adaptaciones a la realidad para que tengan una efectividad en la sociedad, ¿no? Pues el derecho laboral le pasa lo mismo. Entonces, la última adaptación, para que te hagas una idea, es la Ley 18/2014, de 15 de octubre, es decir, hace muy poquito. Se va adaptando un poco a la realidad. Por eso te digo que a lo mejor el día de mañana toda esa regulación de pensiones, de los tiempos necesarios de cotización para adquirir la pensión, igual se adaptan, ¿eh? Cuando se vea que se puede producir una situación de crisis o de crack social. Tengamos un poquito de optimismo en ese sentido. No, pero está claro, hay una cosa clara. Yo he visto casos en mi entorno de las personas que en su día empezaron a cotizar, pues en los años 80, que cotizaron una veintena de años, y eso ha caído en saco roto, porque ahora han cumplido sus 67, han ido
o sus 65 y pico, es decir, dependiendo de lo que le vaya correspondiendo, porque como eso va evolucionando cada mes, es un mes más y toda la historia esta, pero hay gente que se encuentra con que le dice la Seguridad Social: no tiene usted derecho a pensión, y ha cotizado 22 años porque las reglas del juego, cuando esa persona empezó a cotizar, las reglas del juego eran 15. Efectivamente. Cotizo 22 y ahora usted me dice que no, pero es que la regla del juego era esa, 15. Y yo conozco muchos casos en mi entorno. Se ha ido endureciendo o alargando el plazo de cotizaciones, de años de cotización necesarios para adquirir la pensión, para adquirir el derecho a cobrar la pensión. Y efectivamente, estuvo durante muchísimos años en 15 años. Luego se subió, creo recordar, que 20 o 25. Y ahora está en casi 40. Claro, es una barbaridad porque, claro, eso supone tener una vida laboral larguísima. Y con todo el problema que está habiendo, tienes toda la razón. Es decir, has identificado perfectamente uno de los más graves problemas de futuro que puede tener la sociedad española. Pero seamos optimistas en el sentido de que los legisladores, de alguna manera, verán esa situación y se pondrá remedio. Sí, hay un punto que me gustaría, que no tiene un poco a lo mejor que ver con la materia que íbamos a tratar, pero sí me gustaría para que los televidentes reflexionen sobre él, ¿no? Y si nos ve alguna autoridad, bueno, pues piense un poquito también en que aportamos ese granito de arena positivo. La legislación laboral es prácticamente la misma para empresas, microempresas, por llamarlo, o incluso autónomos, ¿no? Que es una persona física, en definitiva, que para una multinacional, por decirlo de alguna forma, o para una gran empresa, digamos. Prácticamente. Tienen unas pequeñas diferencias, pero muy pequeñitas. Una forma de flexibilizar que todos los mercados internacionales, Fondo Monetario Internacional, en fin, todo lo que vimos todos los días en los telediarios, nos piden que flexibilicemos el mercado laboral. Una forma de flexibilizar el mercado laboral en España, teniendo en cuenta que el 96% de la economía española son pymes, y dentro de ese 96% prácticamente el 80% son microempresas de menos de 5 trabajadores, sería que estas normas se flexibilizasen, se hiciesen un poquito más flexibles a la hora de contratar laboralmente para esas empresas que tienen menos de 5 trabajadores, para que el mercado laboral fluyese con un poquito más de alegría y se pudiera tanto contratar como resolver el contrato de trabajo con más fluidez. Algunos entendidos, entre los cuales me encuentro, creemos que eso facilitaría la contratación laboral. Claro, muchas veces no se contrata por miedo a todas las normas tan exigentes que hay en torno al contrato laboral. ¿Algún matiz más? Que estamos entrando ya en la recta final del programa de hoy. Muy bien. ¿Algún matiz más? ¿Alguna cosita que quieras apuntar? Bueno, únicamente decir que hay muchos tipos, todo el mundo oímos hablar, eventuales, obra o servicio, tal. Básicamente hay dos tipos de contrato, por la duración del contrato, el que es indefinido y el que es a tiempo parcial. Claro. Luego, dependiendo de la jornada, bueno, pues si dentro de ese tiempo parcial la jornada o de ese indefinido es la jornada completa o es jornada parcial, pues ya hay jornada parcial o jornada completa. Y luego, dependiendo de la causa que justifica la temporalidad del contrato, pues también hay diversos modelos de contrato. Todo esto lo mejor es consultarlo, es muy técnico, tanto en pequeños empresarios, autónomos, como trabajadores, consúltenlo. Importante, el trabajador tiene derecho a que se le dé, cuando se le contrata, una copia sellada por el INEM, por la Oficina de Empleo, que es obligatorio, de su contrato de trabajo. Entonces yo creo que debe pedirse, siempre con educación, con buen talante, pero debe pedirse al empresario, porque el empresario está obligado a entregarlo y saber qué es lo que se ha contratado. Por terminar, Pepe, recomendar a esos pequeños empresarios, como siempre, que acudan a abogados
gestores, esa es la graduados sociales, claro que sí. Que no piensen ellos el contrato y lo presenten en barbecho, porque igual se están equivocando y hay un modelo de contrato mucho más ajustado a lo que quieren y que no les exige tanto coste. Y luego a los trabajadores que se asesoren también, y bueno, y ambas partes que celebren tanto el poder contratar, que muchos pequeños empresarios quieren y no pueden, no lo olvidemos, y muchos trabajadores quieren trabajar y no encuentran trabajo. O sea que en definitiva un contrato siempre es un motivo de celebración. Tienes toda la razón. José Ignacio, muchas gracias. A vosotros. Te vemos en 15 días. ¿Te parece bien? Muy bien. Estupendo. ¿Vas a seguir disfrutando del verano en Altea? Sí, sigo. Además, estamos en un sitio de sigo en activo, o sea que no me voy de vacaciones a ningún lado, porque qué mejor sitio que eso, que Altea, que es una maravilla. Ese contrato que tenemos los ciudadanos de los pueblos donde estamos viviendo. Es un privilegio. Somos privilegiados. Sí. Yo que soy de Madrid, además lo puedo ratificar, que vivir todo el año y sobre todo en estas fechas. Sí, me y disfrutar de Altea es... Me decía una compañera, dice, pero si es que trabajar aquí en Benidorm es una auténtica maravilla, te dan 15 días de vacaciones en agosto, fíjate, y estás en el paraíso. Te evitan los transportes. Y te los dan en enero y estás en el paraíso, dices, eso es una auténtica maravilla. Es una zona con un clima privilegiado. Así es. Por eso hay que cuidarla. Por eso lo tenemos que cuidar y nos tenemos que cuidar todos para que siga viniendo ese turismo que nos dé de comer, con buenos contratos para los trabajadores y buenos para eso estamos. Y buenos ingresos para el empresario, para que pueda seguir contratando a más gente y con mejor calidad. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias. Amigos, volvemos a hacer una pausita pequeñita, volvemos de inmediato.